Muy buenas tardes, familia de Manantial de Crecimiento Personal. Bienvenidos a este espacio de amor, de conciencia y de espiritualidad. Mi nombre es Paola Salas, soy la creadora de este contenido y los lunes hago una reflexión para que la analices durante toda la semana y la acompaño con una línea del libro Un Curso de Milagros para que lo practiquemos como un mantra y eso nos ayuda a reprogramar la mente. Si tu vibe es la espiritualidad, Dios, el crecimiento personal, la reprogramación mental para poder vivir una vida más cómoda, más fácil y más placentera, entonces quédate hasta el final de este video porque yo sé que hay muchas cosas valiosas que te pueden servir. En este despertar de conciencia, he ido aprendiendo, he ido recogiendo diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de prácticas, diferentes lecturas, hasta que un día llegué al libro Un Curso de Milagros. Y me conecté tanto con este libro porque la filosofía de este libro básicamente es que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Que algo que yo estoy viendo hoy en día con conflicto, con miedo, con angustia, con ansiedad, con tristeza, con melancolía, esa misma escena, si me abro un poco a escuchar a la divinidad, a escuchar a Dios o al Espíritu Santo, solamente con cambiar mis pensamientos y al cambiar las ideas, puedo ver esa misma situación con agradecimiento. Puedo ver esa misma situación como un instrumento de Dios para que yo pueda aprender algo nuevo que me ayude en mi momento presente, pero que me ayude en mi futuro. Y todas estas enseñanzas y todos estos aprendizajes han hecho que mi vida se vuelva ligera. Hoy en día soy una persona menos conflictiva y mucho más amorosa, mucho más respetuosa del hacer y de las mentes y de los pensamientos de las otras personas. Hoy en día he aprendido a discernir en dónde debo esforzarme más y en dónde ni siquiera me debo meter. Pero esto lo he logrado también gracias obviamente a Dios, pero sobre todo haciendo pausas y entendiendo que afuera yo no tengo control, que afuera de mi interior yo no puedo hacer nada, pero yo sí puedo hacerme responsable de lo que pienso, de lo que hablo y de lo que actúo. Entonces siempre trato de estar en coherencia conmigo misma y cuando siento que me estoy perdiendo de esa coherencia, entonces hago una pausa y vuelvo a mí. Me recuerdo que yo soy amor, que mi origen es ser amor y que en el momento que no estoy viendo las cosas con amor es cuando más necesito de Dios, así que es cuando más practico todas mis herramientas, los mantras, leo más el curso de milagros, me acerco más a Jesús, le pregunto a Jesús qué podría hacer en ciertas cosas, veo más videos, oro más, medito más, hasta que pueda ver el verdadero aprendizaje de lo que estoy teniendo en el momento de acuerdo a la experiencia. Y esto me ha llevado mucho a los debería y a los tendría que ser. Esas dos palabras a mí me costaron mucho problema el soltarlas. Era un control y era un apego al sufrimiento constante, ese pensamiento, esto no debería estar pasando, esto no debería ser así, esto tendría que ser de tal manera, esto tendría que ser de tal forma, porque eso genera mucho esfuerzo. O sea, es uno solo obligando a una persona o a muchas personas a que hagan las cosas de una sola manera y resulta que el mundo tiene diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes maneras de pensar y cuando nosotros abrimos nuestra mente podemos aprender también de otros. Pero el dejar ir, estos debería que o estos tendría que, nos liberan del control, nos liberan de la responsabilidad de estar interviniendo en el proceso de las otras personas. Uno tiene, como se los he dicho en otros videos, aprender a dónde uno se mete. ¿Qué batallas de verdad quiero pasar para llegar al objetivo, para llegar a la meta que yo creo que deseo? Y dónde mejor yo no me meto.
Nosotros nos encontramos en el día a día con diferentes personas, con diferentes circunstancias, pero no podemos desgastarnos con todo el mundo. Es que tú no deberías hacer esto. Y luego otra persona, es que tú no tendrías que hacer esto. Es que esto lo deberías hacer. Todo ese desgaste, todo el día con una persona, con otra persona, con otra persona, nos drena la energía y sobre todo nos hace muy, muy infelices. Porque estamos acostumbrando a nuestra mente a que siempre encuentre algo para pelear. Estamos acostumbrados a que nuestra mente siempre encuentre el puntico negro. Hay personitas que uno las ama con todo su corazón y por supuesto que vale la pena corregirlas, vale la pena mostrarles la manera en que uno ve las cosas, pero hay que soltar el control y a la final dejar que cada persona se haga responsable de su propia experiencia. Los deberías y los tendrías que, aunque en el fondo del corazón lo que uno quiere es tratar de evitarle a una persona un dolor de cabeza en el futuro, a veces es mejor que esa persona pase por ese dolor de cabeza para que desde su propia experiencia entienda que esas cosas le están haciendo daño. Uno ve a una persona pasando un dedo por una vela y uno le dice, no deberías estar haciendo eso, no tendrías que estar haciendo eso, pero a veces la persona necesita quemarse con la vela para entender que no lo debería hacer. Cuando tú te veas en una situación y te veas pensando, es que esto no debería haber pasado, es que esto tendría que hacerse así, es que ¿por qué esta persona actúa de esta manera si la manera correcta es? En ese momento detente, porque estás actuando desde el control, estás actuando desde el apego, estás actuando desde el sufrimiento. Ese pensamiento a la única persona que hace sufrir es a ti. Entonces, si tú ves que definitivamente es algo que tú puedes hablarlo con esa persona, que hay algo que corregir, pues trata de buscar la manera, pero siempre entendiendo el pensamiento de la persona. ¿Por qué hiciste las cosas así? Me encantaría que me contaras por qué te llevó a hacer esto de cierta manera. Siempre a entender el pensamiento. Cuando nosotros entendemos el pensamiento de la otra persona, ahí se nos es más fácil tener una comunicación. Pero si vamos directamente a atacar a esa persona, a decirle que estuvo mal, que corrija, que haga, no va a haber comunicación y lo que va a haber es un conflicto. Y lo segundo también, evalúa si vale la pena hablar con esa persona o no, porque no con todas las personas podemos desgastar nuestro tiempo. Y no porque no sean valiosas, sino porque muchas veces necesitan pasar por esas experiencias para que puedan aprender, o hay otras personas que se encargarán del aprendizaje de estas personas. Entonces uno lo que hace es entrar en conexión con uno, entrar en coherencia con uno, y si hay que hablar, se habla, y si no, se suelta, pero lo que uno sí puede hacer por esas personas es orar por ellas, honrarlas, bendecirlas y pedirle a Dios que les guíe en el camino. Y para complementar la reflexión de esta semana, para que se nos haga más fácil dejar ir todos esos pensamientos de control y poder siempre buscar la manera correcta de ver las cosas a través de la espiritualidad y a través de la ayuda de Dios, el mantra de la semana dice así: perdona y verás esto de forma diferente. Vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar aire, vamos a exhalar por la boca y vamos a repetir: perdona y podrás ver esto de forma diferente. Perdona y podrás ver esto de forma diferente. Perdona y podrás ver esto de manera diferente. Perdono y podré ver esto de forma diferente. Perdono y podré ver esto de una manera diferente. Nosotros nunca perdonamos a las personas porque las personas realmente nunca nos hacen nada. Las personas van actuando desde su inconsciencia y lo que nos hace daño a nosotros es la manera
en la que nosotros percibimos la situación, la manera en que entendemos la situación, aunque puede ser muy doloroso, aunque puede ser con mucho sufrimiento, por lo general siempre le echamos la culpa a las otras personas, pero realmente hay un acto que se cometió y ese acto es el que nosotros debemos perdonar. Ese acto es el que llevamos a la conciencia. Lo perdonamos para quitarle poder a nuestra mente, para que se baje ese ego, ese debería que, ese tendría que, ese no debió haber esto pasado, sino para poder verlo desde el agradecimiento. Cuando uno perdona la situación, uno lo ve con agradecimiento, porque como lo decíamos la semana pasada, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Recuerda siempre que las cosas no pasan por casualidad. Recuerda siempre que todo lo que Dios permite en nuestra vida y en nuestro día a día es porque hay un propósito en esta vida. Y la única manera de aprender ese propósito, que trae claves, que trae la práctica, que trae sabiduría para lo que va a pasar mañana o en el futuro, viene porque Dios lo permite en nuestras vidas. Entonces, en lugar de pelear con eso, lo perdonamos. Quiero ver esto de una manera diferente. El perdón no se trata de justificar. El perdón simplemente es para poder alinearnos con la voluntad de Dios y actuar desde la voluntad de Dios y no desde la máscara del ego. Si queremos vivir en amor, si queremos vivir en gratitud, si queremos que la vida nos sonría, siempre tenemos que vivir en amor. O somos amor o no somos amor, tú eliges. Pero si no lo eres completamente, por eso un día estamos felices y por eso otro día estamos tristes y por eso otro día estamos de mal genio. Cuando nos concientizamos que somos amor, pase lo que pase, llevamos las situaciones al amor. ¿Que toma tiempo? Sí. ¿Que hay que pasar un proceso? Sí. ¿Que a veces puede doler? Sí. ¿Que a veces duele el cuerpo? Sí. Pero con la luz, con la bendición de Dios, vamos a ver las cosas de una manera diferente y vamos a terminar agradeciendo esa situación que nos sacó de un lugar, que nos evitó un dolor más grande, que la enseñanza fue un poquito duro, pero que al final nos puso en otro lugar. Espero que este mensaje les haya servido, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y por supuesto que nos vemos aquí en Manantial. Chao, chao.